Capítulo 17. Detrás de escena. A las 3. El suelo estaba mojado. Había llovido temprano por la mañana, y solo al final de la tarde el cielo se despejó lo suficiente. Lo suficiente para ver las consecuencias de la segunda batalla de la colina Alnus. Cadáveres. Miles de ellos. Humanos, semi-humanos, wyverns y todo lo demás. Apilados unos sobre otros. Quemados. Sin extremidades. Empalados en el suelo con púas rojas que les sobresalían. Casi todos estaban muertos, y los que no, fueron trasladados de urgencia a centros médicos. Fue revelador que Shirou solo hiciera una mueca al verlo. Había visto cosas peores, por horrible que sonara. Sus experiencias con magos solían implicar muchos cadáveres. O bien tenía que limpiarlos, deshaciéndose de ellos para que no quedara evidencia tangible de lo mundano, o bien tenía que limpiarlos destruyéndolos después de que se convirtieran en marionetas de un apóstol muerto. Fue un trabajo espantoso. Por lo tanto, era razonable que alguien como él, acostumbrado a la limpieza de cadáveres, liderara el pequeño grupo que hacía precisamente eso. Por supuesto, sabía que eso era solo una excusa para alejarlo lo más razonablemente posible de la base. 1, 2, 3. Dos elfos gruñeron mientras levantaban un wyvern muerto. Ya podía ver signos de deterioro, aunque solo fuera por el olor. Aún se puede usar. Odor, que también había decidido acompañarlos, observó el cuerpo con ojo clínico. Métanlo en el carro. Supongo que usarás la piel para una mejor armadura, preguntó Shirou, mientras los otros dos elfos alzaban el cuerpo sobre sus hombros y lo subían al carro de madera. Odor asintió, con una mano en la barbilla. Sí, eso y la carne nos vendrán bien. ¿Comes esto? Las cejas del mago se alzaron por encima del nacimiento del pelo. Comer exótico no era algo nuevo para él, pero esto debía ser a otra escala. El rubio asintió, casi con sabiduría, mientras agarraba uno de los brazos inmóviles del wyvern. Si se prepara bien, probablemente podrías vivir solo con carne de wyvern y aún así querer más. Solo necesitas asarlo a la temperatura adecuada, y no demasiado tiempo antes de que se endurezca demasiado. Tendrás que decirme tu receta cuando regresemos. Ja. La risa de Odor contrastaba enormemente con el ambiente, al igual que el resto de la conversación. Tendrás que preguntarle a Tuka, mi hija sabe mucho más de cocina que yo. Te lo preguntaré más tarde. Shirou rió entre dientes junto al otro hombre. La frivolidad en la conversación persistió un rato, incluso mientras Odor y él ayudaban al resto del grupo a cargar los cuerpos. Encontraron un ritmo, clasificando los cuerpos y colocándolos en diferentes pilas. Uno, para los cuerpos que estaban casi intactos. Estos serían enterrados o incinerados. Otro, para cuerpos irreconocibles. Esos tendrían que ser identificados primero. Y otro por miembros amputados. Que el último se hiciera cada vez más grande hizo que Shirou frunciera el ceño, aunque se abstuvo de hablar. Así era la realidad de la guerra. La crueldad, intencionada o no, siempre sucedía. Para que lo sepas, dijo uno de los otros elfos, un hombre de aspecto más joven, aunque Shirou no pudo adivinar su edad con exactitud. Por lo que sabía, el elfo tenía más de 3000 años, creo que los hombres de verde se equivocan. Eres un héroe para nosotros. Lo lamento. Los hombres de verde. Esta vez, fue Odor quien habló, frunciendo el ceño. Los oímos hablar entre ellos, estas orejas no son solo para presumir, ¿sabes? Sobre lo monstruoso que eres. Pero no lo eres. El otro elfo negó con la cabeza. Un monstruo nos habría dejado morir ante el dragón rojo, no habría entrado en combate cuerpo a cuerpo contra él. Shirou se encogió de hombros. Francamente, no me importan mucho sus opiniones. Le habían dicho cosas peores. Todos tienen derecho a sus creencias, tanto como tú o yo. Dicho esto, gracias por tus palabras. Todo eso era totalmente cierto. Shirou, quizás más que cualquier otro en la Torre del Reloj, fue objeto de más de una campaña de acoso. Debido a su condición de ciudadano japonés, los nobles de la Torre del Reloj lo menospreciaban. Lo veían como un simple advenedizo que se había colado bajo la influencia de un estudiante igualmente indigno. Que él fuera un aprendiz debajo de Rin, quien a su vez era estudiante del caleidoscopio, no importaba.
que Shirou hubiera demostrado su valía contra varios designados de sellado extremadamente peligrosos no importaba. Que hubiera sido reconocido por la reina de la Torre del Reloj, Lorelei Bartomelo, y no importaba. Nada de eso les importó, y cuando todas sus palabras de burla cayeron en oídos sordos, recurrieron a métodos cada vez más violentos para deshacerse de él. Primero, una intimidación astuta. Más de lo que Shirou se molestó en contar, se le acercaron para amenazarlo discretamente. Nada funcionó. Era difícil intimidarse cuando se enfrentaba a la presencia de Heracles justo frente a él. Luego vinieron los intentos de asesinato. Tenía que admitir que la escalada hasta el asesinato en masa impactó a Shirou cuando salió a la luz. Hasta que Rin le explicó que, sin duda, esto era bastante común y que era un milagro que hubieran esperado tanto tiempo para hacerlo. En general, por mucho que la gente se sintiera ofendida en su nombre, las palabras que venían de extraños no importaban tanto en comparación con los asesinos que salían de la nada tratando de matarlo. Shirou parpadeó al sentir una gota de agua en el ojo. Levantó la vista y suspiró molesto. Las nubes se habían vuelto a acumular y el olor a ozono era evidente. Regresemos. Estos cuerpos no van a ir a ninguna parte. Odor también frunció el ceño, al ver hacia dónde miraba Shirou. La lluvia cayó con fuerza. Con otro suspiro, Shirou se dirigió hacia la carreta. Ignorando las protestas de los elfos, tiró de la tarjeta. Los cuerpos de los wyverns eran una carga pesada, y Shirou se sorprendió un poco al no poder jalarla con la misma facilidad sin reforzarse. No iba a presumir, pero sabía que era relativamente fuerte comparado con un humano normal. La carreta solo llevaba unos 5 wyverns intactos, y aún así, sentía que cargaba muchos más. Una mirada inquisitiva al guardabosques fue respondida con una sonrisa. Más pesado de lo que parece. El elfo hizo un gesto con la mano y las protestas de los otros dos se calmaron. En cambio, comenzaron a ayudar a despejar el camino del suelo que se enturbiaba rápidamente. Las cosas son densas, sobre todo sus escamas. Debe de haber algún tipo de magia inherente que les ayuda a levantarse del suelo. Debe ser. Shirou asintió mientras empezaba a tirar. Podía sentir sus pesadas botas chapoteando en el barro. Supongo que deben hacer una buena armadura con sus escamas, ¿no? Los cuatro avanzaron lentamente por el campo de batalla. La lluvia arreciaba. El suelo se volvió sofocante y el carro se atascó más de una vez. Shirou finalmente decidió reforzarlo por completo, temiendo que se rompiera por la fuerza que ejercía sobre él para sacarlo del barro repetidamente. Iban a mitad de camino cuando Odor levantó una mano. Shirou vio que las orejas del elfo se movían nerviosamente, antes de girarse con el ceño fruncido. Señaló un punto, haciendo un gesto que Shirou había aprendido que significaba levanta eso. Los otros dos elfos, mientras Shirou tarareaba para sí mismo al darse cuenta de que ni siquiera se había molestado en preguntar sus nombres, obedecieron sin rechistar. Rebuscando entre un montón de extremidades y varios cuerpos a los que podrían haber pertenecido, se encontraron con un espectáculo impresionante. Era alguien. Alguien vivo. Importante, a juzgar por su armadura. Mientras que la mayoría de las fuerzas enemigas llevaban armadura relativamente ligera, este llevaba placas completas. De un rojo brillante, manchado solo por la sangre que emanaba de un muñón. Pieles, más que lujosas, alrededor del cuello, con un parche cubriendo uno de sus ojos. Odor silbó, incluso mientras Shirou se preparaba para usar su análisis estructural. Maldita sea, reconozco esa armadura. Tenemos al rey de Elba en bandeja de plata. Con su hechicería, Shirou pudo ver exactamente lo que sucedió. El hombre, Duran, era realmente el rey de Elba. Había llevado la armadura hacía bastante tiempo, desde Elba, y no se la había quitado desde entonces. Estaba hecha para durar, a pesar de su extravagante apariencia, que un buen arquero notaría de inmediato. Hecha de acero de alta calidad, de esos que valdrían 10 veces su peso en oro. Además, tenía numerosos encantamientos, runas inscritas en la parte inferior del cuero. Un conjunto de armadura adecuada para un rey guerrero. Excepto que tenía un problema. O varios, según cómo se mire. Fue diseñado pensando en la lucha. Para que quien lo usara luchase en el frente. Resistiría golpe tras golpe incluso de los guerreros más fuertes. Espadas y flechas ni siquiera la arañarían.
Y cumplió su promesa. A pesar de las ruinas que la rodeaban, la armadura estaba perfectamente intacta. Ciertamente, en las peores partes solo parecía un poco de hollín adherido con persistencia, que probablemente se desprendería con una buena limpieza. No se puede decir lo mismo del propio Durán. La armadura lo protegía de la metralla, pero no de las ondas de choque producidas por el impacto casi directo de un proyectil de mortero de 81 milímetros. La fuerza que soportaba la armadura era impresionante. El cuerpo humano, no tanto. Casi todo el brazo izquierdo del hombre había quedado destrozado, tras recibir el impacto del explosivo. Luego estaba la pierna izquierda, apenas unida por un pequeño trozo de carne. Era una visión espantosa, aún más impresionante porque el rey seguía respirando. Sin decir una palabra más, Shirou lanzó una pequeña espada. Esta se elevó hacia el cielo antes de explotar en una lluvia de chispas de colores. Aunque la JSDF desconfiaba de él, aún estaban obligados a ayudarlo. Entonces, ¿lo vamos a matar? No. Shirou se inclinó y comenzó a inspeccionar las heridas de Duran. Una cosa era verlo desde la perspectiva clínica del análisis estructural, y otra muy distinta verlo en persona. Primero lo llevaremos a la clínica. Luego probablemente lo retengan como prisionero de guerra. Ah. Rehén político, lo pillo. Los tres elfos que lo acompañaban asintieron con sabiduría, y por mucho que Shirou quisiera negarlo, era realista. Capturar a un rey enemigo así solía ser muy político, y probablemente tendría repercusiones que desconocía. Simplemente no le importaba demasiado. Demasiados ya habían muerto por esto. Demasiados por su culpa, y solo por él. Si de verdad pudiera salvar a alguien, lo haría. Entonces, Selrek-san, bienvenido de nuevo. Qué bueno estar de vuelta, Inamori-san, y es maravilloso ver que todos sienten lo mismo. La multitud vitorea y aplaude, la sonrisa del anciano es contagiosa. Ahora, hablando de negocios. Cuando llegaste la semana pasada, nos contaste sobre las muchas historias ficticias que se habían inventado y que resultaron ser ciertas. Sí, lo recuerdo muy bien. También recuerdo tu entusiasmo por las chicas león después de eso. El público rió junto con la presentadora. ¿Puedes culparme? Nos mostraste una foto de Atalanta-san, después de todo. Cierto, cierto. Debo admitir que a mí me gustan más las chicas zorro. Otra ronda de risas. De todos modos, la semana pasada mencionaste que conocías bastante bien a Emiya Shirou-san. Nuestros espectadores quieren saber si tienes alguna historia que contar sobre él. Bueno, supongo que hay un par de cosas que puedo decir. Se oyó un ruido sordo entre el público mientras todos se movían en sus asientos. Por favor, cuéntanoslo. Estoy seguro de que nuestro público lo agradecerá mucho. Déjame pensar, tengo uno. ¿Conoces la Selva Negra en Alemania? Bueno, empezó con Inamori. Selrek-sama. La mujer hizo una profunda reverencia mientras el anciano se acercaba. Habían terminado el espectáculo hacía unos 10 minutos, tras 2 horas de conversación. ¿Cómo van las ventas? Ha subido más de un cuarto con respecto a la semana pasada, señor, le dijo mientras se ponía de pie y hablaba. Bien. Quiero tener un informe sobre nuestra situación financiera en mi escritorio para finales de semana. Y programar una entrevista especial el sábado. Como desee, señor. Buen día, Inamori. Usted también, Selrek-sama. Mientras el hombre salía de la habitación, Inamori dejó escapar un suspiro tembloroso. Cuando el hombre, y estaba casi segura de que ni siquiera era humano, se acercó a ella hacía tantas semanas, no había pensado que tendría que hacer todo esto. Había esperado que el hombre intentara conquistarla. Era bastante atractiva, y Selrek probablemente era el segundo hombre más conocido del mundo para entonces, solo superado por Emiya Shirou. Gente así solía conseguir lo que quería cuando lo quería. Estaba preparada para negarse rotundamente, con el teléfono en las manos, lista para empezar a grabar. Ella no esperaba que él le ofreciera un trabajo. Ella todavía no sabía por qué aceptó. De la noche a la mañana, Inamori se convirtió en un nombre conocido. Se convirtió en la imagen de su propio programa de entrevistas, todo gracias a que entrevistó a Selrek.
La cantidad de espectadores en esa primera noche fue asombrosa, y Inamori casi sufrió una crisis nerviosa en el escenario. Era solo una asalariada, por Dios. Y, sin embargo, semanas después, allí estaba. Ganando más dinero en una sola noche, vendiendo mercancía y demás, que en todo un año. Inamori no sabía qué había hecho para merecer esto, pero a caballo regalado no le miraría los dientes. Sobre todo cuando lo único que necesitaba era retratar a Selrek Chiemilla de la mejor manera posible. N/A. Si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Capítulo 18. Canales adecuados. Shiro hizo una mueca mientras caminaba por los pasillos con los calcetines mojados. Había muchas cosas que había asimilado con una sonrisa, o al menos con indiferencia. Caminar empapado no era una de ellas. Debido a su profesión, solía llevar una armadura bastante pesada. Si bien el refuerzo podía contener el peso adicional, era mucho más incómodo, incluso perjudicial si el agua le impedía ver el cabello. Por eso, Shiro solía evitar mojarse a menos que fuera absolutamente necesario. Vigilar a un líder que se debatía entre la vida y la muerte mientras esperaba que la gente viniera a ayudarlo era una de ellas. Aunque no tenía por qué gustarle. Por suerte, los médicos llegaron bastante rápido. En 10 minutos, todos estaban de vuelta dentro, y Shiro hacía todo lo posible por secarse el pelo. Señor Emilia. Se distrajo al ver a Adriani acercarse a él con un ligero salto. Suspiró para sus adentros, sabiendo ya lo que iba a decir. Lady Bayere. Aún así, no serviría de nada demostrar que, a pesar de lo agradable que era su compañía, su odio hacia el imperio a veces parecía descontrolado. Por otra parte, el mago supuso que él no era el que había sido perseguido durante toda su vida debido al racismo indebido. He oído del guardabosques Odor que el rey de Elba fue capturado durante tu inspección. Se detuvo frente a él, erguida, si es que eso era posible. De verdad, pensé que mi gente bromeaba. En cambio, fui testigo de cómo lo llevaban ante los curanderos. Shiro permaneció en silencio mientras escuchaba a la elfa. Entendía su punto de vista, por qué parecía tan eufórica ante la idea de tener a un hombre soltero como prisionero. Aún así, no lograba sentirse feliz. Los prisioneros de guerra a menudo no recibían un buen trato. Confiaba en que la JSDF no le haría nada malo. No tenían motivos para hacerlo. A diferencia de ellos, los elfos eran otra cosa. Le guardaban rencor a todo lo imperial, y uno de sus líderes prácticamente había caído en sus manos. Tendría que contárselo a los comandantes. No quedaría bien que un prisionero de guerra apareciera muerto misteriosamente. La elfa abrió la boca para continuar, sin percatarse de lo incómodo que se estaba volviendo el tema para el mago, cuando una suave tos los distrajo. Shiro se desplomó de alivio, casi visiblemente, mientras Adriane le lanzaba una mirada fulminante al ofensor. El ejecutor arqueó las cejas. Señora Yanagida. Señora Emilia. Akira Yanagida. Primer teniente. Un hombre muy serio, como Shiro lo había visto. Lo había visto con tanta frecuencia que se conocían superficialmente. Se respetaban mutuamente, a pesar de la desconfianza del resto de los soldados de Yanagida. Me gustaría hablar contigo sobre algunos asuntos importantes, dijo, mirando al líder elfo. En privado, si no te importa. Por supuesto, aceptó Shiro de inmediato, dirigiéndole una mirada de disculpa a Adriane, quien les dedicó una mirada decepcionada pero comprensiva. Continuaremos nuestra conversación más tarde. Ella asintió. Él asintió brevemente y siguió a Yanagida por los pasillos. Los pasillos estaban mucho más sucios de lo normal, salpicados de todo tipo de escombros durante la lucha por las posiciones defensivas. Nada que ver con la limpieza casi clínica que había observado al verlos por primera vez. Parece que has logrado una buena relación con los nativos. Miró a Yanagida mientras el hombre con gafas hablaba con calma. Shiro, por su parte, se encogió de hombros. Supongo que se podría decir eso. Diría que es más bien les caigo bien porque les ayude que simpatizar directamente conmigo. Dices eso, pero cada vez que uno de esos elfos nos mira, parece como si la única razón por la que no nos maldicen es porque no podemos entenderlos. ¿No puedes? Al doblar una esquina, Yanagida lo miró de reojo.
Cualquier hechizo que Kato-san haya lanzado se desvaneció poco después de la batalla. No me lo ha vuelto a lanzar a mí, solo al teniente general. Ya veo. Y Shirou lo hizo. La hechicería, o lo que fuera el equivalente de Kato, solía estar bien guardada. Que el anciano la hubiera usado probablemente era señal de que necesitaba hacerlo, no de que lo deseara activamente. Aunque, pensándolo bien, probablemente no debería pensar así. Kato no era un mago de la torre del reloj, y Shirou no debería exigirle la misma codicia que marcó a este último. En silencio, Yanagida se detuvo frente a una puerta y la abrió. Ambos entraron en una pequeña oficina. El teniente rodeó un escritorio y se sentó. Shirou hizo lo mismo y se sentó en una silla de oficina sorprendentemente cómoda. A por asuntos oficiales entonces. El hombre se ajustó las gafas mientras escribía algo en su computadora. Para empezar, desapareciste un rato, solo para regresar justo cuando las fuerzas enemigas asaltaban la base. ¿Dónde has estado? Shirou frunció el ceño ante el tono de Yanagida. Parecía que lo acusaba de algo. Sin embargo, dadas las circunstancias, Shirou comprendió que no era descabellado pensar que él mismo había orquestado todo el asunto. Por lo que sabía el personal de la JSDF, podría tener alguna habilidad para alterar la mente que instigó el ataque. Después de todo, la hechicería y la magia solían desdibujar los límites de lo posible. Estaba haciendo un mapa de los alrededores cuando me topé con una aldea élfica. Ante la duda, di la verdad. Estuve allí poco menos de un mes, antes de que un dragón atacara. Lo maté, pero debido a los daños causados por la lucha, la casa de los elfos quedó reducida a cenizas. En ese momento, un poco de culpa brotó en sus entrañas. Sabía que no era del todo culpable. El rayo rojo que usó el dragón causó más daño que él. Aún así, fue él quien sobrevivió al final. Nadie más que él sentiría esa culpa. Quiero más detalles sobre este dragón más tarde, escribió Yanagida con furia en su computadora, mientras observaba a Shirou con calma. Después de eso, supongo que se reunió con el primer teniente Itami, ¿no? Lo hicimos. Itami-san se ofreció a ayudar con los heridos. Hubo una mirada cómplice. Y así lo junto a eso. Sí. Ante eso, el otro hombre suspiró y se pellizcó el puente de la nariz debajo de las gafas. Por el amor de, tomó aire. Está bien, hablaremos de eso más tarde. Continúa. Finalmente llegamos a las afueras de la colina de Alnus, donde Kato se reunió con nosotros inicialmente. Fue él quien nos informó del ataque y ofreció información sobre las fuerzas imperiales a cambio de brindarle a su pueblo la ayuda que necesitaban. E Itami aceptó. Otra vez. Sí. Con otro suspiro, Yanagida se subió las gafas mientras se removía en el asiento para mirar a Shirou. De acuerdo. Dos cosas. Una, quiero un informe detallado sobre el dragón con el que supuestamente luchaste, así como los términos que usaste, las ubicaciones y cualquier otra cosa que hayas encontrado. Es factible, y el mago ya iba a hacerlo por Selretch. Solo necesitaría copiar y censurar algunos detalles más. 2. Tendrás que decirles a los refugiados que se vayan. O al menos, que lo haga Itami. El ejecutor frunció el ceño. ¿Puedo preguntar por qué? La idea de rechazar a refugiados, personas que necesitaban ayuda urgentemente, le resultaba amarga. Había dado su palabra de que los ayudaría, tanto a él como a Itami. Que alguien le dijera que hiciera justo lo contrario lo irritaba bastante. Itami no tiene autoridad para acoger refugiados, y él mismo lo sabe. El teniente se removió en su asiento. No me gusta. No creo que a nadie aquí le guste. Aún así, tenemos que hacerlo. No podemos arriesgarnos a problemas políticos o legales en una situación tan precaria como esta. Shirou se encontraba dividido entre su instinto de ayuda y las consideraciones prácticas de la operación militar. Las preocupaciones de Yanagida eran válidas, pero Shirou no podía evitar sentir cierta responsabilidad hacia los refugiados a quienes había prometido ayudar. Entiendo las complicaciones, comenzó Shirou, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero rechazar a quienes lo necesitan tampoco me parece bien. No hay manera de que podamos llegar a un acuerdo, quizás contactando con autoridades superiores o estableciendo un acuerdo temporal.
Yanagida suspiró, claramente comprensivo con la postura de Shirou, pero aún sujeto al protocolo militar. Ojalá fuera así de simple. La situación es inestable y lidiamos con sensibilidades políticas que escapan a nuestro control. Puede que Itami haya actuado de buena fe, pero debemos seguir la cadena de mando. Si hay alguna posibilidad de que estos refugiados encuentren seguridad, debe ser a través de los canales adecuados. Canales adecuados. Esas dos palabras le hicieron clic en la cabeza. Las había oído una y otra vez. Una y otra vez, simplemente significaban no queremos los problemas que esto podría traer. Shiro estaba harto. Solo quería ayudar a la gente a la que había prometido ayudar, e incluso entonces, la política y salvar las apariencias eran lo primero. Respiró hondo mientras pensaba. Los engranajes del infierno político que representaba ser un ejecutor extranjero en la Torre del Reloj de Londres comenzaron a girar en su cabeza. Dices canales adecuados, y aún así, no soy parte de la JSDF, ¿verdad? Su boca empezó a hablar, incluso mientras pensaba furiosamente en cómo lo haría. Podía recordar los desvarios que Rin solía soltar, lidiando con los fanáticos que los consideraban inferiores. De cómo podía y los superaría. Todo oculto tras falsas sonrisas. Supongo que no. Yanagida entrecerró los ojos. ¿Por qué? Quiero que todos los refugiados estén bajo mi nombre. Y aún así, a pesar de todas esas diatribas nocturnas, Shirou nunca pudo comprender del todo las complejidades de la intriga política. No, eso no era cierto. Sabía cómo jugar, solo que prefería la estrategia directa. Menos problemas, en su opinión. Mejor dicho. La Asociación de Magos asumirá toda la responsabilidad de sus actos, sean cuales sean. Solo pido que les proporcionen un lugar donde puedan quedarse. No puedo aceptarlo, dijo Yanagida negando con la cabeza. Simplemente no tenemos espacio para albergar a toda una aldea, y mucho menos para mantenerlos a diario. No lo entiendes. Se había encontrado una solución. Había invocado su condición de representante de toda la Asociación de Magos. Con ello, se estaba limpiando las manos de la JSDF de cualquier supuesta responsabilidad. El público se indignaría menos cuando inevitablemente descubriera que la JSDF rechazó a los refugiados, creyendo que la asociación ya les había dado seguridad. Por supuesto, convenientemente omitió que ni siquiera estaba seguro de seguir formando parte de ello. Una pequeña mentira que ni siquiera era mentira. Simplemente no dijo nada. Yanagida aceptaría. Shiro estaba seguro. El hombre era lo suficientemente inteligente como para entender lo que Shiro insinuaba. Solo me refería a terrenos. No tiene por qué ser viviendas ni nada por el estilo. Solo dales un espacio cerca de Alnus y nada más. Eso es, altamente irresponsable. Tengo plena confianza en que nos las arreglaremos. Ya no solo ellos. Ellos dio a entender que Shirou no participaría. Ya no. Yanagida guardó silencio un momento, mirando fijamente a Shirou, buscando cualquier señal de vacilación. Al ver que no la veía, Yanagida resopló. Bien, se lo comunicaré al teniente general. Por ahora, ocúpense de las zonas del norte, hay menos cadáveres allí. Antes de que Shirou pudiera agradecerle, el otro hombre habló una vez más. Sepa esto, Emilia. Si algo le sucede a esta gente, será completamente responsabilidad suya. No arrastre a la JSDF a esto. Entiendo. Gracias. ¿Hay algo más? No, eres libre de irte. Solo Dami. Se levantó del asiento, sintiéndose mucho más ligero que en las últimas horas. Por fin, sintió que había logrado algo que no era más que bueno. Se giró hacia la puerta y se dirigió hacia ella. Al abrirla, se detuvo, mientras un último pensamiento lo asaltaba sin querer. Por cierto, ¿no debería ser el teniente general el que haga esta entrevista? Yanagida levantó la vista de su escritorio con una sonrisa irónica en los labios. Alguien tenía que contarles a los superiores sobre el desastre que ocurrió aquí. El teniente general Asama fue el más valiente de todos nosotros. Shiro asintió con sabiduría. Salió de la habitación con paso ligero y sintiendo una gran compasión por Asama. Los informes cara a cara solían ser los peores, y con algo como esto, el hombre probablemente estaba recibiendo más que una reprimenda.